Ya, a ver. La pregunta número 6, esa de aquí. Nos dice, el bicarbonato de sodio actúa como un agente leudante en la pastelería. Al entrar en contacto con el calor, libera dióxido de carbono, expandiendo la masa y creando una textura más ligera y esponjosa en productos horneados como pasteles, galletas y muffins. La ecuación química asociada a dicho proceso se muestra a continuación. Nos dan esa ecuación química que al parecer ya está balanceada. Igual lo vamos a verificar. Al respecto, anda para allá, mi amor, mucha bulla por acá. Al respecto, determine el volumen de dióxido de carbono. Nos están preguntando por ese volumen de dióxido de carbono producido a condiciones normales, ¿no? Y en mililitros. Hay que recordar que cuando nos dicen a condiciones normales, debemos de entender que por una mol de cualquier sustancia siempre se va a producir 22.4 litros, ¿no? Entonces, para poder nosotros determinar el volumen de este gas de dióxido de carbono a condiciones normales, necesitamos saber cuántas moles hay, ¿no? O ver de manera directa también, que vamos a ver aquí la relación. Ahora dice, si se utilizaron 2 gramos de bicarbonato de sodio, eso es el dato ya, ¿no? 2 gramos de bicarbonato de sodio, que es este de aquí, con una pureza del 84%. O sea que a este 2 gramos hay que sacarle todavía el 84%. Y con ese 84%, nosotros vamos a trabajar con esa masa, ¿no? 84% es 84 sobre 100, ¿no? Si tienes pregunta, Ángel, me avisas. Ya estoy colocando de frente ya. Entonces, la masa es de 2 gramos, pero la masa pura, porque tiene un porcentaje de pureza, va a ser el 84%. Por eso es que estoy colocando 84 sobre 100, ¿no? Sí se sabe que la reacción se produce al 75%, acá debe de decir de rendimiento, ¿no? Quiere decir entonces que el volumen que nosotros vamos a obtener no va a ser el rendimiento total, no va a ser de 100%, sino va a ser 75%. ¿Ok? Entonces balanceamos la reacción. Observamos si está balanceada. 2 sodios, 2 sodios. Este 2, acuérdate que va al sodio, que va al hidrógeno, que va al carbono. Y aquí son 2 por 3, 6 oxígenos. 2 sodios, un carbono más un carbono, 2 carbonos, 2 hidrógenos y 3 oxígenos por aquí. 3 por 2, 6, 3 aquí. Y aquí tenemos 2 más 1 aquí, 3 balanceado. Entonces los coeficientes aquí son 1 y es 1. ¿Cuánto es la masa molar de todo ese bicarbonato de sodio? La masa molar de todo ese bicarbonato de sodio nos dicen aquí o no nos dan de dato. No, no, nos dan de dato. Entonces, pero podemos calcular. El sodio, su peso atómico del sodio es 23. Del hidrógeno es 1, ¿cierto? Del carbono es 12 y del oxígeno es 16. Quiero ver si en el ejercicio está igual. Ah, no, no copié las masas molares, ¿no? Las masas moleculares, pero sí está en el ejercicio. Indican que acá voy a colocar. Está así como respuesta. Ya está completo ya. Siempre esa información les van a dar. Por eso me parecía raro que no haya copiado. Ya, ahí está. Ahí está. Entonces, la masa del bicarbonato de sodio es 84 gramos por mol. Aquí sería 84 gramos por mol.
Y como son 2 moles, ¿ok? Sería 84 por 2, 168 gramos, ¿correcto? Sería entonces 168 gramos van a producir una mol de CO2 por el coeficiente que estamos viendo aquí. Pero como ya sabemos que a condiciones normales es 22.4, entonces preguntamos, 84 sobre 100, ahora 84 por 2 son 168. 100, estamos hablando de todo esto 1,68 gramos. Entonces, acá, ¿cuánto va a ser el volumen que vamos a tener? También va a ser dividido entre 100, ¿verdad? 22.4 entre 100, eso es 0.224 litros. Pero ese volumen sería siempre en cuando el rendimiento sería al 100%. Pero se dice que el rendimiento es al 75%, entonces tenemos que sacar 75%. Y eso sería recién el volumen real, el cual nos estarían preguntando, ¿no? ¿Cuánto sale ese volumen? Ese volumen sería 0,168 litros, que sería equivalente a 168 mililitros, porque el volumen que nos están preguntando nos piden en ml, ¿no? Y la respuesta sería la alternativa C. ¿Está claro, Ángel? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Miss, está claro. Ya, Gracias. perfecto. Listo. Ya, ahora sí vamos con tu pregunta, Mireia. Vamos a ver. Le voy a copiar. A ver, en esa pregunta, ¿cuál es tu duda, Mile? ¿Ya has intentado resolverlo? Sí, son las que están de verde al costado. Ya. Ah, Esas. estas de acá, la 2 y la 3. Sí, por favor. Ya, ¿cuántas dice se ha desperdiciado? ¿Cuánto volumen de agua te ha salido que se ha desperdiciado? ¿Esto es verdadero? Sí. O sea, estamos hablando de un volumen de 900 mililitros de agua. Se pierde 3 por tantas moléculas de agua. En el volumen de agua perdido hay 50 moles. Ya. A ver. Para nosotros poder saber cuántas moléculas, moles de átomos, ¿no? Nosotros debemos de saber cuántas moles de agua hay en esos 900 mililitros. Nosotros tenemos aquí un volumen de agua, pero necesitamos saber cuántas moles corresponden esos 900, ¿no? Ahora, aquí hay un dato importante que tienes que utilizar. Ese dato importante es la densidad del agua, que te dice que por 1 mililitro pesa 1 gramo, ¿no? Esa es la información de la densidad. 1 gramo por 1 mililitro significa que por cada mililitro de agua pesa 1 gramo. Entonces, prácticamente ya tenemos la masa del agua, ¿verdad? ¿Cuánto sería que estaría pesando esos 900 mililitros? 900 gramos. 900 gramos, ¿correcto? Serían 900 gramos. Perfecto. Entonces ahora nosotros podemos determinar el número de moles, ¿correcto? El número de moles sería igual a la masa
entre la masa molar. La masa es de 900 gramos y la masa molar del agua. 16 más 2 del hidrógeno, porque son dos átomos de hidrógeno, son 18. ¿Cuántas moles tenemos entonces en 900 gramos? ¿Cuánto es 900 entre 18? Estamos hablando de ¿cuántas moles? Ah, lo que pasa es que acá el link, todo me había sucedido de link. Tenía que limpiar con eso. 50 moles, muy bien. Listo. Tenemos entonces 50 moles de agua. Dice, se pierde 3 por 10 a la 23 moléculas de agua. Como esta es la cantidad que se está perdiendo, ¿no? De los 900 que me has indicado, ¿cuántas moléculas de agua se estaría perdiendo? Son 50 moléculas de agua, perdón, 50 moles de agua. Entonces aquí, para hablar de moléculas, yo tendría que multiplicar. Esto es una mol de molécula de agua y multiplicado por 50 sería 50 mol de molécula de agua. Este mol es prácticamente el número de Avogadro, ¿no? 50 por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y si operamos esto de aquí, ese 6 por 5, 30, son 300 por 10 a la 23. Y operando aquí sería 3 por 10 a la 24, no, a la 25, ¿no? Moléculas de agua que se tendría, ¿no? ¿Se pierde 3 por 10 a la 25 moléculas de agua? Sí, eso sería correcto. Ahora dice, en el volumen de agua perdida, o sea, sigue mencionando a los 900 mililitros, que son 900 gramos y que acabamos de calcular que son las 50 moles, ¿no? Hay 50 moles de átomos de oxígeno, entonces ahora solo observamos los átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? 1 multiplicado por 50, entonces son 50 mol átomos de oxígeno. Cuando hablamos de átomos de oxígeno es solito. Y para eliminar la mol, no, nos pide, no, nos pide con moles, mira, 50 moles de átomos de oxígeno, sí, eso es correcto. Si nos hubieran hablado solamente de átomos, entonces hubiéramos reemplazado esa mol por el número de Avogadro, ¿no? Entonces esos dos enunciados serían verdaderos. ¿Me entendiste, Miley? Sí, profesora, gracias. Ok. Ya, listo. Ahora, la pregunta 3 y 4, dice, ¿no? Ya vamos a colocar la 3 y 4.
Ya, listo. Vamos a resolver la pregunta 3 y la pregunta 4, ¿ya? A ver, tienen que recordar la teoría de gases, ¿no? Para eso tienen que acordarse las fórmulas de fracción molar, que aquí nos hablan sobre ello, ¿no? El enunciado 1, por ejemplo, dice las fracciones molares. Entonces hay que recordarse qué cosa es una fracción molar, ¿no? La relación de las moles. Eh, a ver, dice lo siguiente. Los fluidos refrigerantes son sustancias utilizadas en ciclos de refrigeración por compresión para transferir calor y enfriar ambientes. Deben tener bajo punto de ebullición, alta capacidad de enfriamiento y baja toxicidad para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema. Un ejemplo común de un fluido refrigerante es el R410. Es un 410A que consiste en una mezcla de difluorometano, que es el R32, y el pentafluoruroetano, que es el R125. Entonces, lo que nos está diciendo es que el gas R410A, ¿no? Es una mezcla que está constituido por el R32 y por el R125, ¿no? Eso es lo que tenemos que comprender. Este fluido refrigerante está compuesto por masas iguales de R32 y R125. Entonces, este tiene una masa M y dice que este también tiene la misma masa, ¿no? Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las fracciones molares de ambos componentes son 0.5. Entonces, hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que la fracción molar se calcula como el número de moles de I sobre el número de moles totales. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que recordar, ¿no? Es lo que se ha visto en teoría, ¿ya? Ahora, para ver entonces si la fracción molar del R32 es 0,5, tenemos que calcular cuántas moles hay de cada componente, ¿ya? Entonces miren lo que voy a hacer aquí. La fracción molar del R32 sería entonces igual al número de moles del R32, todo dividido entre el número de moles totales, ¿no? Y la fracción molar del R125 sería igual al número de moles del R125 dividido entre el número de moles totales. Ahora, necesito saber el número de moles, ¿no? No sabemos cuántas moles hay. Entonces, aquí tenemos de dato las masas molares del R32, que es 52, y del R125, que es 120. Y nos dicen, miren, la relación de 100 entre 120 y de 100 entre 52. Como no nos mencionan la masa, vamos a asumir cualquier masa, ¿ya? Porque igual las dos son las mismas. Y como aquí el dato es de 100, voy a asumir que tengo una masa de 100 para cada uno. Entonces, asumiendo que tengo una masa de 100 gramos y para él también, porque es condición del problema, que ambos tengan la misma masa, ¿correcto? Calcularía el número de moles. ¿Y cómo calculo el número de moles? El número de moles, ¿no? Se calcula como la masa de esa sustancia sobre la masa molar, ¿no? Eso es el número de moles. Entonces calculamos el número de moles, chicos, para el R32. ¿Cuánto sería? La masa, que es 100, dividido entre la masa molar del R32, que sería 52.
Y el número de moles de R125 sería la masa, que estoy asumiendo que es 100, todo entre su masa molar, que ya tengo de dato, que es 120. ¿Correcto? Y miren aquí, ya te dan de información que 100 sobre 120 es 0.8 y que 100 sobre 52 es 1.9. ¿Correcto? Por lo tanto, ya tienes el número de moles totales, ¿cierto? El número de moles totales sería ¿cuánto? 1.9 más 0.8. Esto sería 2.7, ¿no? 2.7 moles totales. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está todo claro? Si tienen preguntas, me avisan, ¿ya? Y ahora sí, ya tenemos el número de moles de cada uno y ya tenemos el número de moles totales, que es justo la fracción molar que nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cuánto sería esa fracción molar? Vamos entonces a calcular la fracción molar aquí, la fracción molar para el R32 sería número de moles del R32, 1.9 dividido entre el número de moles totales, que es 2.7, ¿no? Y el número de moles de R125, la fracción molar del R125 sería número de moles del R125, que sería 0.8, está entrando aire, anda para allá, hijo. 0.8 entre 2.7. Y aquí podemos ver 1.9 entre 2.7, eso es la fracción molar de 0.7, ¿no? Y el otro, por ende, pues va a ser el complemento para que llegue a 1, ¿no? 0.8 entre 2.7, eso es aproximadamente 0.3, porque la suma de las fracciones molares siempre tiene que ser 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos ver que esto es falso, ¿no? La relación de las fracciones molares es 0,7 y 0,3, ¿no? ¿Está bien hasta aquí? Ángel, ¿está claro? Sí, Sí, profesora. Miss. Sí, profesora. Ya, perfecto. Ahora, en el enunciado 2, ¿qué dice? En 400 gramos, o sea, 400 gramos de esta sustancia, ¿no? 400 gramos del R410, hay esta cantidad de moles de gas, nos dice. Calculamos, número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, ¿no? Ah, pero es una mezcla, perdón, es una mezcla, ya. Entonces, como es una mezcla, necesitamos calcular el número de moles del R32 y el número de moles del R125, ¿no? Que no van a ser estos de aquí, ¿no? Porque esto es cuando nosotros hemos asumido que la masa es 100. Esto es lo 1. Y ahora en la pregunta 2 te dice que la masa es 400. Si la masa es 400 y los dos tienen las mismas masas, quiere decir que la masa del R32, ¿cuánto va a ser? ¿Y cuánto va a ser la masa del R125? Para el segundo 200. enunciado. Exacto, 200. Muy bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no? 200 y 200 porque la suma es 400 y la condición del problema es que ambos tienen la misma masa, ¿ya? Por lo tanto, calculamos simplemente, ¿no? Calculamos aquí. El número de moles para el R32 sería entonces 200 dividido entre su masa molar del 32, que es 52. Y para el otro número de moles del R125 sería
200 dividido entre 120. Muy bien. Esta relación de masa del R32, ustedes saben que es 1.9, ¿no? 1.9, pero eso es cuando la masa era 100. Como nuestra masa ahora es 200, multiplicado por 2. Y eso sería, ¿cuánto? 3.8 moles, que es el doble del 1.9, ¿no? Y el número de moles del R125 igual va a ser el doble de 0.8, ¿no? Porque esto es 100 sobre 120, ahora es 200 sobre 120, es 0.8 por 2. Sería 1.6. Por lo tanto, el número de moles totales sería 3.8 más 1.6, sería 5.4 moles en total. Y eso sería verdadero, ¿no? Verdadero. Ahora en el enunciado 3, que dice aquí, si 400 gramos del R410A, o sea, con la misma condición, ¿no? Donde acabamos de calcular que el número de moles de este R32 es 3,8 y del R25 es 1.6, de tal manera que las sumas son 5.4. Se someten a 400 Kelvin, eso es temperatura, 8.2 atmósferas, y nos dice, ocupa un volumen de 10 litros. Tengo temperatura, tengo presión y me están preguntando por el volumen. ¿Qué ecuación te permite relacionar esas tres variables? Pavo, ratón, ¿no? Y solo reemplazamos, chicos. ¿Cuánto es la presión? 8.2 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen? Eso es mi incógnita. Por teoría, debes de saber que cuando se trabaja con la presión en atmósferas, el R que utilizan es el de atmósfera, 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Temperatura ya está en grados Kelvin, no te vayas a olvidar, siempre es en Kelvin. Y el número de moles. Como tú estás queriendo determinar el volumen de todo el sistema, tienes que reemplazar el número de moles totales, que sería 5.4 mol. De aquí, chicos, podemos determinar el volumen de esa sustancia, ¿no? ¿Cuánto sería ese volumen? Sería 21.6 litros, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Y la respuesta en esa pregunta 3, ¿qué nos ha salido aquí? Falso, sí, falso, verdadero, falso, la alternativa avión. ¿Preguntas? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas tardes. Miss, disculpe, ¿por qué MR, la masa R32 es 200 y la masa R125 es 200? Esa parte no entiendo. Porque la condición del problema dice que las masas de las dos sustancias son iguales. Entonces, si tú tienes 400 gramos por condición del ejercicio y te dice que las dos masas son iguales, ¿a cuánto le corresponde cada uno para que sea 400? 200 a cada uno. Eso, Está bien, Miss, gracias. ¿ya? Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Miss, disculpe, y la masa de 100, la masa de R32 en la primera proposición, ¿por qué 100 gramos? Asumí cualquier valor y elegí 100 porque tengo esa información aquí. Ah, ya, está bien, Miss, gracias.
Es una pregunta. La parte de la masa de 100, ¿siempre me lo van a dar así como dato para poder asumirlo o también se halla aparte? No, no necesariamente en realidad, ¿no? En realidad prácticamente ahí ya ha sido como una ayuda, pero no es obligatorio que te den, ¿no? Te pudieron simplemente no dar. Entonces ya ahí a ustedes les toca hacer el cálculo, ¿no? Entonces, como los tres enunciados en este caso son en relación a esa masa y su masa molar, entonces para poder facilitarlos les han dado cuántos son esos valores. Pero no es siempre. Lo que ustedes siempre van a tener en el tema de gases son masas molares. Algunas veces los Rs, no siempre, ¿no? El R de atmósferas por lo general no lo dan. Las presiones cuando es Pascal, ¿no? O a veces cuando trabajan de atmósferas a milímetros de mercurio, ¿no? Que es 760. Y es eso, ¿no? Lo demás, su ecuación es de pavo ratón o ya sea de isobárico, isotérmico, isocórico, las ecuaciones del Gay-Lussac, de Charles, todo eso, ya eso sí se lo tienen ustedes que saber. ¿Correcto? Sí, Miss. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? En la pregunta número 4. A ver, ¿qué dice la pregunta? El aire es la mezcla de gases. El aire es la mezcla de gases que compone la atmósfera terrestre. Está compuesto principalmente por nitrógeno, por oxígeno y con trazas de otros gases. Trazas de otros gases, cuando dice trazas, se refiere a sustancias en menor cantidad, ¿no? De otros componentes, ¿ya? A eso se refieren las trazas. Eh, y vapor de agua, ¿no? Es esencial para la respiración y soporta la vida en la Tierra. Se dispone de un recipiente rígido conteniendo 100 moles de argón. Ya tenemos aquí las moles de argón, que son 100, ese es el dato, al cual se le inyecta aire hasta que en el interior haya 20 moles de oxígeno. Ya nos están indicando las moles del oxígeno y nos dice que hay 20 moles, ¿no? Entonces, a este recipiente que ya contiene argón, inyectan aire, ¿ok? Y recuerda que el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno con otros componentes, donde principalmente el oxígeno tiene un 20% y el nitrógeno tiene un 80% en ese aire. Prácticamente las trazas, como les dije, son insignificantes, ¿no? Hasta que en el interior haya 20 moles de oxígeno. En estas condiciones, el sistema se encuentra a una temperatura de 127 grados Celsius y 4,10 atmósferas, que esto sería la presión, ¿no? 410 atmósferas. Al respecto, determine el volumen del recipiente. Nos están preguntando por el volumen total del recipiente y la presión parcial del nitrógeno, ¿no? Esa es la pregunta. Muy bien. Para yo determinar, chicos, el volumen total, tengo la temperatura, tengo la presión y solo tendría que aplicar mi ecuación pavo-ratón, ¿no? Tengo presión
tengo el volumen, que es lo que voy a determinar. El R, que es, como les decía, ustedes tienen que conocer, es 0,082 atmósferas, litros sobre mol por Kelvin. Temperatura, si tenemos, y aquí es donde vamos a trabajar, en determinar el número de moles totales, ¿ya? Para yo determinar ese volumen total, necesito calcular ese número de moles totales. Por el momento, ya tenemos 100 moles de argón, tenemos 20 moles de oxígeno, y como se ha inyectado en ese recipiente que ya tenía 100 moles de argón, se inyectó aire hasta que esa cantidad de aire inyectada tenga 20 moles. Entonces, indirectamente aquí, al inyectar aire, se inyectó oxígeno y nitrógeno. Si se inyectó el oxígeno una cantidad de 20 moles, que corresponden al 20%, ¿cuántas moles de nitrógeno han sido inyectadas? Han sido inyectadas 80 moles. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Está claro esa parte de allí? Que tendríamos entonces 80 moles de nitrógeno. Ya, perfecto. Entonces tenemos ahora que el número de moles de nitrógeno es igual a 80. Y se acabó, porque ahora que tenemos, ya podemos saber cuántas moles tenemos en total, ¿verdad? Sería 100 moles de argón más 20 moles de oxígeno más 80 moles del nitrógeno. Estamos hablando de 200 mol. Y aplicamos nuestra fórmula. Presión, 4,10 atmósferas. Volumen es lo que quiero hallar. Y el R. Cuando nosotros trabajamos la presión en atmósferas, recuerda que el volumen, el R que tienes que trabajar es el R en atmósferas, ¿no? Atmósferas, litros sobre mol Kelvin. Y la temperatura, no te olvides, no vayas a colocar 127. Tienes que pasarlo a grados Kelvin, lo cual sería aquí 400 grados Kelvin, ¿no? Trabajamos entonces con 400 grados Kelvin y el número de moles que acabamos de determinar. ¿Cuántas moles son? Son 200 moles. Y de acá podemos calcular que ese volumen total es 1.600 litros, ¿no? Eso sería nuestro volumen. Ahora, hasta aquí, preguntas. Copy. Ese es el que lanzó. Ese es el Ahora, para determinar la presión parcial, hay que recordar que la presión parcial sería la fracción molar del nitrógeno multiplicado por la presión total. Eso es la presión parcial, ¿no? Y tenemos toda la información, ¿sí? Tenemos la información de la fracción molar, sí, porque la fracción molar del nitrógeno sería el número de moles del nitrógeno entre el número de moles totales. ¿Cuánto es el número de moles del nitrógeno? 80, ¿cierto? Sería 80 dividido entre el número de moles totales, que es 200, multiplicado por la presión total. ¿Cuánto es la presión total? 4.1 que nos dieron de dato. Y por lo tanto, ya calculamos esa presión parcial, ¿no? Esa presión parcial del nitrógeno sería 1.64 atmósferas, siendo como respuesta aquí la alternativa C. ¿Claro?
Uy, se apaga. Pásame ahí con la música. Saca mi cargador de ahí por ahí. Cargador. Oh, ¿dónde está? Mi cargador. Sí. De mi laptop. Cuando chao. ¿Y cuándo sale chao? Ah, sí. Pásame, por favor. Pero además decía usted que lo tienes que ver. ¿No está enchufado? Creo que sí está enchufado. Enchufa, hijita. Ya, está claro, ¿no? Vamos entonces a la pregunta de Araceli. A ver, ¿qué nos dice aquí? Voy a copiar la pregunta, ¿ya? Conecta, papi. No lo pondría en la carta. ¿Mm? Lo pondría en la carta, no tiene que jugar más. A ver, Araceli, ¿cuál fue tu duda en esa pregunta? Miss, más que nada al utilizar el rendimiento del 50%, no sé cómo aplicar A ahí. ver, dice, la mena de blenda o esfalerita contiene sulfuro de zinc, se somete a la tostación a altas temperaturas en presencia de suficiente atmósfera oxidante. Se obtiene 32 toneladas del dióxido de azufre con un rendimiento de 50%. Ah, ok. Esta pregunta está interesante. Presten mucha atención porque esta es una pregunta que va de atrás hacia adelante, ¿no? La pregunta tipo sapito. Por ejemplo, eh, normalmente a nosotros nos dicen, se tiene una cantidad de reactivos, determine la cantidad de productos, sabiendo que el rendimiento de la reacción es tanto, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, aplicamos regla de 3, porque todo es estequiometría, y le sacamos el porcentaje que nos indican. Pero en este caso es al revés. Te dicen ya la cantidad de masa del producto, pero te indican que el rendimiento de esa reacción es el 50. Entonces nosotros tenemos que entender que para hacer la estequiometría, el rendimiento tiene que ser perfecto, o sea, el 100%, ¿no? Y nos piden determinar las toneladas del reactivo limitante para obtener dicho producto, ¿no? ¿Qué te dice aquí? Sabiendo que la masa molar de sulfuro de zinc y del SO4. Ujú. A ver. A ver, todo bien. Determine cómo vas a ver cuál es el reactivo limitante. Simplemente cualquiera de los dos. ¿Solamente tienes esa información? Sí, Miss, sí. A ver, tienes aquí las 32 toneladas. Esto va a ser el 50. Calculas el 100 y vas a poder calcular oxígeno y vas a poder calcular sulfuro de zinc.
Determine las toneladas de reactivo limitante para obtener dicho producto, sabiendo que las masas molares son 97 y 64. Vamos a resolverlo y ahí vamos a ver, creo que... ¿y tus respuestas? La Determine las clave, Miss. toneladas del reactivo limitante. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Me parece que ahí no se puede determinar cuál es el reactivo limitante. Simplemente vamos a poder determinar la masa de los dos componentes porque es la masa que los dos van a reaccionar. A no ser que haya otra información que por ahí no se esté viendo. A ver, mira, vamos aquí entonces. Tenemos lo siguiente. Tenemos 2 veces el sulfuro de zinc. ¿Qué quieres, papi? ¿Mm? Más 3 veces el oxígeno, que produce 2 veces el óxido de zinc. Anda para allá, el aire que está llegando, hijín. Más 2 veces el dióxido de azufre. Sí, hijo, solo porque hay una carta. No Ya, ya. Aquí son las masas. Habla de toneladas, ¿no? Que es la misma relación que nosotros podemos usar con las masas. Sulfuro de zinc, 97 gramos por mol. Como aquí son 2 moles, entonces son 97 por 2. 194 gramos que estarían reaccionando aquí o con este oxígeno. Ah, ok. Aquí encontré la palabra clave. En presencia de suficiente atmósfera oxidante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos bastante oxígeno. Entonces el oxígeno es el que se encuentra en exceso y lo que te están preguntando prácticamente es sobre el sulfuro de zinc, ¿no? ¿Cuánto es las toneladas de sulfuro de zinc que se tiene para que pueda producir esa cantidad, el 50%, ¿ya? Entonces aquí son 194 gramos y vamos a tener ¿cuánto de óxido de zinc? Mira, aquí el óxido de zinc. Ah, pero acá falta la masa del óxido de zinc. Ah, no, perdón, nos dice del SO2, no necesitamos. 64. Son 64 gramos por mol. Entonces, multiplicado por 2, esto es 128 gramos. Ahora, como estamos trabajando con toneladas, puedo colocar la relación 194 toneladas va a producir 128 toneladas. ¿Estamos claros hasta ahí, Araceli, que puedo usar esa relación? ¿Por qué Miss hace no? Es lo mismo, ¿no? Claro, porque tú para pasar de gramos a toneladas vas a dividir un factor o vas a dividir el mismo factor, ¿no? Claro, Miss. Sí, Es sí lo entendí. mismo, exacto, va a ser lo mismo. Entonces, tienes esa misma relación, ¿no? Ahora, entonces, esto es lo que manda. Paso a esto porque mi dato está en toneladas, entonces voy a trabajar en ese valor de toneladas. Si se obtienen 32 toneladas del SO2, entonces acá dice que se obtienen 32 toneladas, pero tienes que saber que esas 32 toneladas es la masa real, ¿no? Porque dice que esto se obtiene cuando el rendimiento es el 50%. Entonces ahora, para que tú puedas calcular la masa que se necesita de este reactivo limitante, ¿no? Que es el que va a reaccionar, tú recuerda que el trabajo que se hace aquí en estequiometría es con el rendimiento del 100% cuando la reacción es perfecta. Entonces, por lo tanto, te tienes que
A mí no se escucha. Chicos, ¿me pueden oír? Sí, Fue el profesora, se internet. escucha. Ahora sí, ya. Estoy hablando y recién me di cuenta que estaba sin conexión. Ya a ver, un ratito. Ya, no sé, hasta aquí me han escuchado, me habían entendido sobre la masa teórica o en qué parte se cortó. Hasta aquí preguntas.
La idea del ejercicio es nosotros determinar la masa teórica, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos aquí en estequiometría, recuerden que trabajamos con un rendimiento del 100%, ¿no? Aquí todo es perfecto. Entonces, por eso es que como me indican aquí la masa de 32 toneladas, eso es la masa real, porque me están diciendo que esa masa se obtiene al 50%. Entonces, por ello es que yo quiero calcular al rendimiento del 100, que sería esto que recién tendría yo que colocar aquí, ¿no? 64 toneladas, que es la masa que voy a calcular por regla de 3. Ya sea de esta manera o aplicando la fórmula de rendimiento, ¿no? Que como ustedes pueden ver, sale lo mismo, ¿ya? Entonces, si 194 toneladas producen 128 y ahora yo tengo aquí 64 toneladas según la información y observo que esto es la mitad, entonces, ¿cuánto se ha necesitado del reactivo limitante? La mitad, ¿no? Entonces, la mitad de 194 sería 97 toneladas que se estaría necesitando. ¿Está claro, Araceli? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quedó claro? Todo bien hasta ahora, Miss. Listo. Entonces, esa sería la forma de resolver. Miss, las 32 toneladas no irían en el SO2. Disculpa, Ángel, no te entendí. ¿Qué me dices? En el problema dice 32 toneladas de SO2. O sea, Ajá. no Ah, sería, perdón, no sería. perdón. Toda Ajá. esa ubicación sería para el SO2. ¿Ya? Todo eso, porque he trabajado con el 64 del SO2. Entonces, aquí solamente es cambiar la posición, ¿ya? Todo está bien, no cambia nada. Todo eso sería para el SO2 y a esto lo traslado aquí, ¿ya? Gracias, sí, tienes razón. Solo por la ubicación, pero todo está bien. ¿Sí? Sí, Miss. Ya, perfecto. Sí, Einer. Ya tengo buen internet ya. Recién se había ido el internet. Haciéndome bullying, Einer, ¿no? Lo sacamos de la clase ahorita. Ya no le voy a mandar saludos por mi canal ya. A ver. A ver, ¿en qué nos hemos quedado? Por aquí, por aquí. A ver, después puede hacer las 5. Ya, vamos a resolver las 5. Miss, disculpe. Dime, Este, Araceli. la respuesta así por lo que está en toneladas, lo hago con 9,70 por 10 a la 1, ¿cierto? Lo Ah, ya. En notación científica, claro, sería 9,7 por 10 a la 1. Efectivamente. Ay, Toneladas. gracias, Miss. Listo. Miss, disculpe, una última consulta, disculpe. Dime, Araceli. Eh, sobre el sodio con cloro con oxígeno 4 es una sal oxidal, ¿cierto, Miss? El sodio con el cloro con el oxígeno 4, sí, es una sal oxidal, efectivamente. ¿Y cómo se nombraría su nombre? A ver, ¿cuál dices que es sodio, sodio, cloro y Sodio, oxígeno cloro, 4? sí. A ver, está trabajando con -2, 4 por 2 más 7. Está trabajando con el mayor. Eso sería, porque cloro tiene +1, +3, +5, +7. Sería el perclorato de sodio. ¿Por qué no sería clorato? Porque para que sea clorato tendría que trabajar con el estado de oxidación +5. Y ahí está trabajando con +7. Ah, ya está bien. Miss, ¿me podría enseñar solamente un poquito esa parte, nada más, por favor? A ver, ya, a ver, antes de continuar con el otro, ¿ya? Hola, Ángel. Ay, sí, es que he estado bien ocupada y no he subido todavía la solución. Pero hoy día sí voy a grabar porque estoy tranquila y ya ahí les voy a subir. Sí les voy a subir. Les voy a subir de la semana 7 y la semana 8, ¿no? Ese es mi canal, Iyari.
Un nuevo Sí, suscriptor más. profesora. Yo me suscribí ya, profesora, a su canal. Perfecto, perfecto ahí. Ahí está, hasta la solución de la semana 6 está todo ahí, ¿no? Falta la 7 que estoy atrasada, estoy pendiente con ustedes la 7 y de esta semana la 8, ¿ya? Ahí, compartan ahí para los que tienen dudas para entender los ejercicios. A ver, te explico aquí, Araceli, sobre los estados de oxidación. Tienes que saber los estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, aquí el cloro tiene +1, el cloro tiene +3, el cloro tiene +5. Ese debe estar sin pantalón, ¿no? Ahí. Y el cloro está con +7. Entonces aquí cuando él reacciona con el oxígeno, tú tienes cloro 2, oxígeno 1. Aquí igual cuando reacciona con el 2, tienes el cloro 2, oxígeno 3. Cuando está con -2, tienes el cloro 2, oxígeno 5. Y cuando está con el -2, acá tienes cloro 2 y oxígeno 7, ¿no? Entonces, en este caso, eh, cuando estos son los óxidos, ¿no? Los óxidos ácidos, ¿no? Ya que cuando estos reaccionan con agua, forman los ácidos, ¿no? Y de acá vas a tener todos tus iones que van a formar tus sales, ¿no? El hipoclorito, el perclorato. Entonces aquí tendríamos el H2, porque son dos, cloro 2 y oxígeno 2, que cuando se simplifica te queda el HClO y esto se llama el ácido, esto es la terminación hipooso. Todos acá trabajan con con hipooso. Todos con el 3 trabajan con oso, todos con +5 trabajan con ico y todos con +7 trabajan con el perico, ¿no? Entonces, esto sería el ácido hipocloroso, ¿no? Esto sería H2Cl2O4, que cuando simplifico tengo mitad, 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 ClO2, y eso sería el ácido cloroso. Un ratito, chicos.
Listo. Entonces, esto sería el ácido cloroso, ¿no? Porque está trabajando con el 3. Aquí si calculamos H2, Cl2 o 6, se está sumando, no, sí, o 6. Se está sumando y se simplifica todo. Acá tenemos HClO3. Esto sería el ácido clórico, ¿no? Y aquí sería el H2, cloro 2 y oxígeno 8, que al simplificar tendrías HClO4. Y esto es el ácido perclórico, ¿no? Esto es el ácido perclórico. Y cuando estos ácidos pierden sus hidrógenos, se tienen los iones. Esto es el ion, como es hipooso, ahora este ion pasa a hipoclorito. Entonces, esto es el ion hipoclorito. Este ion ClO2, O2, todo menos 1, es el ion clorito, ¿no? Porque la teoría dice que todo lo que es oso pasa a hito y todo lo que es... Y todo lo que está en ico, exacto, pasa a ato, ¿ok? Entonces, eso sería el ion clorato, ¿ya? Este es ClO3, todo con menos 1. Y este de aquí, el ClO4, ¿ok? Que es todo menos 1, como es per-ico, esto sería el ion perclorato. Entonces, perclorato. Entonces, cuando tú tienes, Araceli, este ion que se une con el catión de sodio, que es más 1, se forma la sal perclorato de sodio. ¿Ya? Eso es lo que tienes que practicar para que puedas saber cuál es su terminación, los estados de oxidación de acuerdo a la nomenclatura tradicional. ¿De acuerdo? Así mismo, muchas gracias. Ya, listo. Ahora sí, continuamos con el otro ejercicio. ¿Qué pregunta era? La 5 creo me dijeron, ¿no? A ver. La pregunta... sí, la pregunta número 5. Pregunta 4. Pregunta 5. Ya. La pregunta 5 es facilita, ¿ah? Los gráficos por ahí que les pueden estar asustando, pero es bien sencillito. Vamos a ver. A ver si fue mi pregunta. Entonces, ya, ahí está. En la pregunta número 5, ¿qué dice? En la industria se realizan procesos con gases, los cuales incluyen compresión, expansión, liquefacción y almacenamiento, entre otros. Se utilizan en la producción de alimentos, petroquímica y generación de energía y fabricación de productos químicos, plásticos y materiales electrónicos. Se realiza un proceso con 10 moles de un gas ideal. Ya nos están indicando la cantidad de moles y tal como se muestra la figura.
Esta es una gráfica que ustedes tienen que interpretar, ¿no? Tienen que saber interpretar. ¿En qué consiste esta gráfica? Por ejemplo, esta gráfica es de presión versus el volumen, ¿no? Acá tenemos presión, acá tenemos volumen, y el punto 1 nos indica la condición 1, ¿no? Cuando comienza el sistema, y aquí la dirección que va hacia el punto 2. Si nosotros ploteamos aquí la gráfica, miren, esto significa que tiene una presión, voy a llamarle presión 1, puede ser, y esto aquí en este punto tiene un determinado volumen, que le voy a llamar volumen 1. Si nosotros analizamos la gráfica del punto 1 al punto 2, la presión no cambia, mira. Si acá trabajamos con un valor de P1, sigue siendo P1, 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 hasta el punto 2, la presión se mantiene igual. El volumen no, porque el volumen, mira, está aumentando, está yendo hacia la derecha. Entonces, cuando llega al punto 2, ¿cuánto es el volumen? Cuando llega al punto 2, este va a tener un determinado volumen que le voy a llamar volumen 2. Entonces dice, el proceso 1-2 se realiza de manera isotérmica. Chicos, ¿qué significa un proceso isotérmico? Si no me equivoco, la pregunta 6 ya resolvimos ya, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver. O no hemos... Sí, la pregunta 6 ya hemos resuelto, chicos. Ya. Exacto. Ahí tienen dos opciones después, de ver la grabación aquí del video o si no, también ver mi canal. Ahí voy a también subir las soluciones. Exacto, Joaquín. Muy bien. Un proceso isotérmico es cuando la temperatura se mantiene constante, ¿no? Entonces, todo este proceso del punto 1 al punto 2 significa que todo esto es presión constante, un proceso isobárico. Cuando la presión es constante, se dice que es isobárico, ¿no? Entonces, no es isotérmica. Por lo tanto, este enunciado es falso, ¿ya? De 1 a 2, lo que se mantiene constante es la presión. Luego dice, en el proceso 2 y 3 se realiza de manera isocórica. El proceso de 2 a 3 es esto de aquí. Y como podemos ver, él tiene una determinada presión, un determinado volumen. Y en el punto 3, que es aquí donde termina, él sigue teniendo el mismo volumen, pero tiene otra presión, ¿no? Entonces, de 2 a 3, ¿qué tipo de proceso está ocurriendo, chicos? Si estamos viendo que el volumen es constante. ¿Qué proceso es? Temperatura constante, isotérmico. Presión constante, isobárico. Volumen constante, isocórico, o también se dice que es isométrico, ¿cierto? Entonces tenemos un volumen, un proceso isométrico, isocórico o isométrico. Entonces, ese enunciado en la pregunta 2 sería verdadero, ¿correcto? Muy bien, luego dice, en el estado final, la presión y el volumen ha aumentado. En el punto 1, la presión es 1 y el volumen es 1.
y en el punto 3 la presión es 2 y el volumen es 2. Como podemos observar P1 y P2 es menor que P1. Entonces, aquí en el punto final, la presión, lo que estamos viendo es que la presión disminuye, ¿no? Y el volumen sí aumenta, ¿no? El volumen aumenta porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Entonces, acá dice, en el estado final, ¿la presión y el volumen han aumentado? No. La presión disminuye y el volumen ha aumentado. Eso sería falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta en esa pregunta 5 sería la alternativa avión. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Todo claro, Miss. Ya, voy a proyectar ahí la pregunta 6 para que puedan ver sus compañeros si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿ya? Si tienen más preguntas pueden colocar ahí en el chat para poder resolver. Ahí está la pregunta número 6. Ok, Joaquín, ¿está todo claro? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Listo. Profesora, Sí. una pregunta. Se le envió una pregunta por el chat. Tenía una duda en la B. ¿Podría decir por qué es falso? A ver, Melody. Es cierto, vi tu pregunta y me olvidé responder. Sorry. A ver, espérame. Te dejé en visto, Melody. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sí. La pregunta es la proposición 2 y 3 sería verdadero ya que el 5 estaría desgastando. No, profesora, eso es del privado, creo. Yo le digo de acá en general. Ah, ya, ¿cuál? Porque a ver, acá han Ahorita mandado le también. envié una pregunta hace, no sé, 10 minutos creo que fue. No sé, algo A así. ver, déjame ver, déjame ver. Ah, ya, acá lo vi, acá lo vi. A ver, ¿qué dice acá? El ácido acético es un líquido incoloro que se disuelve fácilmente en agua. Su fórmula es y el componente principal del vinagre. Este producto es muy estable, volátil, de olor característico y muy presente. Según la clasificación, ¿todos los enunciados o la 2 es que tienes duda, Melo? Solo la 2. La B, dice el ácido acético se solidifica ganando energía y toma aspecto cristalino.
Ya, ¿por qué es falso, dices? Ajá, sí. Ya, porque el ácido acético no se solidifica el ácido acético, ¿no? Dice, el ácido acético es un líquido incoloro que se disuelve fácilmente en agua. Su fórmula es el CH3COH y es el componente principal del vinagre. Este es un producto muy estable. ¿Qué quiere decir que sea muy estable? De que no va a cambiar su composición, su estructura, ¿no? Su forma. Volátil, de olor característico y muy utilizado en nuestra gastronomía. Al respecto, marque la alternativa correcta. Entonces dice acá, el ácido acético se solidifica ganando energía y toma un aspecto cristalino. No, eso es falso porque los que toman aspecto cristalino son los sólidos y el ácido acético es un líquido. Entonces ahí es automáticamente falso. ¿Sí? Ok, profesora. Sí, sí, entiendo. Y en la 4 es verdadero, digo, la D, porque la Los, descantación, ¿no? Debe los ser físico por descantación. componentes, los componentes de vinagre se pueden separar, claro. En este caso el vinagre es una mezcla, ¿no? El vinagre es una mezcla de principalmente de ácido acético con agua. Entonces, decantación no, Melody, porque decantación es para los sólidos y el ácido acético no es un sólido. Ahí tendría que ser destilación, ¿no? Destilación, Sí, destilación. claro, para que tú puedas, como es volátil, entonces con la temperatura él ebulle, se pasa en forma de vapor y se pueda separar del agua, ¿no? Entonces se separaría por un método físico de destilación. Ah, ya, profesora, está bien. Gracias. Ok. Listo. Ya, listo. Si tienen preguntas, chicos, coloquen en el chat, ¿ya? En esta semana 8, lo que ustedes tienen que saber, es fácil esta semana 8, ¿no? Esta semana 8 es de gases, es sencillo. La parte de sólidos, que el estado sólido es teoría, ¿no? Y el estado líquido también, que es más que todo teoría, de fuerzas intermoleculares. Ahí hay que recordar las fuerzas de atracción, ¿no? De London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, quién es la fuerza más mayor, ¿no? Más intensa. Tienen que recordar lo que es polaridad, polar, apolar, ¿no? Y Yari, mañana se estará subiendo porque como los que ya saben cuánto tiempo demora en subir el video, toda la noche carga. Toda la noche carga, entonces mañana me imagino estaré subiendo en la tardecita y sin falta el día miércoles ya lo van a tener en la plataforma, ¿ya? Ahí ya van a tener las semanas 7 y 8. Ya cualquier duda ahí también por la plataforma, ahí también pueden hacer sus preguntas y ahí yo les respondo, ¿no? Ya les decía en la semana 8, ¿no? Que es sólidos, que son fuerzas intermoleculares del estado líquido que tienen que saber, ¿ok? Y con respecto a gases, ahí sí tenemos ejercicios, fórmulas, ¿no? Tienen que conocer muy bien las fórmulas para un proceso isotérmico, isocórico, isobásico, isobárico, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, Joaquín. Entonces, gases es muy sencillo. En gases sí tienes que saber leer porque cuando tú lees el enunciado, ahí está prácticamente toda la información. Y cuando tú vas describiendo la información,
te pregunta cómo determinar cierta, no sé, un volumen, una presión, ves tus datos y ya automáticamente puedes ver qué fórmula utilizar, ¿no? Entonces, pero sí es importante que entiendas para que tengas los datos correctos y puedas ver la fórmula correcta que vas a utilizar. Y de ahí todo es formulón. Fórmula, 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 ¿no? Gases es muy sencillo, pero sí debes de tener en cuenta que la temperatura es siempre en Kelvin. Siempre en Kelvin. No te vayas a equivocar, no te vayas a olvidar. Siempre tu temperatura en Kelvin. Tu volumen en litros, ¿no? En tu fórmula, ya si después te piden en mililitros, después de calcular ya lo pasas a mililitros, pero siempre en tu fórmula es en litros. Tu presión en atmósferas, ¿no? Dependiendo tu R también, ahí tienes que saber distinguir el R, ¿no? Que vas a trabajar, si es que es en milímetros de mercurio o si es en atmósferas, y todo el R va a depender de la presión, ¿no? Y tu número de moles, ¿no? Que número de moles también la fórmula, masa sobre la masa molar. Todo es fórmula. En gases sí es todo fórmula, fórmula, fórmula. No hay otra cosa. Líquidos y sólidos son más que todo teoría. A ver, dice aquí lo siguiente. El amoníaco es un gas incoloro y venenoso utilizado como insumo en la producción de fertilizantes ricos en nitrógeno que se utilizan desde los inicios del siglo XX. En el laboratorio, el amoníaco, dice, el amónica, se obtiene según la siguiente reacción. Bueno, ese amoníaco, NH3. Cloruro de amonio, hidróxido de calcio. Esto significa que es una reacción endotérmica, ¿ok? Que necesita calor para que pueda ocurrir. Esa es una reacción endotérmica y produce cloruro de calcio más agua más amoníaco. Vamos a copiar aquí entonces nuestra reacción. Cloruro de amonio. Siempre hay que ver que esté balanceada, ¿no? No se olviden, ¿ah? Entonces así vean si está balanceada, si no me van dictando los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Cloruro de calcio más H2O más amonio. Ya, ¿está balanceado o no? ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? No está balanceada, ¿no? Porque ahí veo que hay dos cloros por aquí. Aquí hay un cloro, así que por acá tendría que multiplicar por 2. Un calcio, 2 cloros, sería 2 nitrógenos. 4 por 2, 8 hidrógenos, más 2 son 10. Por aquí son 3 por 2, 6. Acá tendría que ser 2. Entonces tendría 2 oxígenos, 2 oxígenos. Me parece que ya eso sería la ecuación, ¿no? 1 y 1. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que eso sería los coeficientes. 2, 11 y 22. Exacto, muy bien. Entonces, importante primero balancear la reacción. Ahora sí, vamos leyendo. Al reaccionar 21.4 gramos de cloruro de amonio, dato, voy a colocar debajo del compuesto del cual me están hablando, 21.4 gramos de cloruro de amonio con 30 gramos de hidróxido de calcio. Listo. Y los que ya siempre han estado entrando a sus consultas, ¿no? Los que algunos son de mi clase, ya saben que cuando nosotros tenemos dos datos, ahí tenemos que determinar el reactivo limitante. Dime, Camila, te estoy leyendo. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos dos datos, como es en este caso, automáticamente yo tengo que determinar el reactivo limitante para poder trabajar con ese componente. ¿Ya? Abran sus micrófonos si tienen preguntas, ¿ah? Pueden abrir sus micros, no hay problema. Pueden interrumpirme, ¿ya? O escribir en el chat, que también estoy leyendo.
Ahora entonces aquí necesito colocar la relación estequiométrica para poder saber quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Para eso me dan la información de las masas molares. Mira, cloruro de amonio 53.5 gramos por mol. Pero acá son 2 moles, así que sería 53.5 multiplicado por 2. Y eso nos da una masa de 107 gramos. Hidróxido de calcio, 74 gramos por mol. Como aquí hay 1, entonces son 74 gramos. Esto es clave. Quiere decir que por 107 yo voy a necesitar 74 gramos del otro componente. Y aquí tienes 2 formas de poder determinar, ¿no? La más fácil es multiplicar en aspita, ¿no? Multiplicas 21.4 por 74 y multiplicas, o tal vez no es necesario multiplicar, ¿no? Simplemente analizar, porque es lógico que tú te vas a dar cuenta cuál es el resultado que va a salir mayor. Joaquín, ¿cuál va a salir mayor? ¿El producto A o el producto B? Sin necesidad de multiplicar, ¿ah? Mira, esto es 21 por 74 y esto es 107 por 30. ¿Cuál va a salir mayor, chicos? Al ojo. El B. El B. Entonces, el que sale mayor, Joaquín, es el reactivo en exceso. Quiere decir que el exceso es el hidróxido de calcio y por ende este cloruro de amonio es el limitante. Entonces tú, ahora que ya has determinado el reactivo limitante, tú vas a hacer tus cálculos con este dato. Este 30 prácticamente no sirve ya para nada para hacer los cálculos. Te olvidas de él. Tú trabajas con tu 21.4 que es el limitante. Así es, mi ley. ¿Está claro, Joaquín? Entonces, de esa manera ya tienes el reactivo limitante. No sé si quieres que continúe o eso era tu duda y quieres intentarlo. Lo voy a intentar, profesora, pero muchas gracias. No me había Listo. quedado claro cómo era el reactivo limitante o en exceso. Porque Ahora sí está me está claro. dando si tenía que dividir o algo. Hay diferentes formas, Joaquín. Hay algunos que dividen también y observan el factor menor para poder determinar el reactivo limitante, ¿no? Entonces, si tú empiezas a buscar cómo determinar el reactivo limitante, vas a encontrar varios métodos. Para mí, a mi parecer, ese es el más fácil porque uno no necesita estar operando, ¿no? Intuye. En cambio, en una división necesariamente tienes que estar calculando para ver quién es el mayor factor o el menor factor. En cambio, en el método de ASPA, más o menos tú ves los valores y aproximas, ¿no? Cuánto más o menos te va a dar y puedes identificar que el mayor, quién es el menor y ya puedes decir el exceso y el limitante. Entonces, va a depender cuál para ti sea más fácil, ¿no? Cuál lo entiendas mejor, entonces te quedas con ese método para la determinación del limitante, ¿ok? A ver, y ya para terminar, la pregunta 2 de propuestos, ¿no, Ana? A ver, vamos a ver la pregunta 2 de propuestos.
No sé, Camila, si tenías alguna pregunta, alguna duda, me escribiste, Miss, y ya no me dijiste más. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla. Profesora, Sí, ¿podría resolver después de las 2 la 3 de los propuestos, por favor? si es que nos da tiempo, ¿ok? Si no, ya Sí, mañana sí, también tenemos consultas a las... ¿A qué hora tengo consultas? A las 11, creo, ¿no? ¿Ya? Si da ya. tiempo, Sí, vemos ahí. ¿Ya? profesora. ¿Listo? Igual, Muchas gracias, profesora. espero que estés suscrita en el canal. Igual en el canal hago todos los ejercicios de domicilio, de clase y todos los ejercicios domiciliarios también, ¿no? Para que ustedes puedan corroborar, ¿ya? Muchas Ahí gracias, también lo voy a profesora. hacer. Se lo agradezco. Listo. Ok. En la pregunta número 2 de domiciliarias tenemos la siguiente gráfica, ¿no? Dice, los diagramas de fase muestran las condiciones de presión y temperatura bajo los cuales una sustancia pura puede existir en el estado sólido, líquido, gaseoso. Y las transiciones entre estos. Por ejemplo, en la siguiente figura se muestra que el diagrama de fases del dióxido de carbono. Entonces, esto es un diagrama en el cual nos indica cuáles son las presiones en que el dióxido de carbono, mira, a partir de qué condiciones este va a estar en el estado sólido, en toda esta área por encima de las líneas de aquí de color azul, ya se encuentra en el estado sólido, pasando esa temperatura de 57, de menos 57, ya lo encontramos en el estado líquido, y por debajo de esa presión, de esa curva que estamos viendo aquí, vamos a encontrarlo todo en el estado de vapor, ¿no? Entonces, es una gráfica que nos indica la presión y la temperatura para nosotros poder entender cuál es el estado en el que se encuentra dicha sustancia. Y esto es o le corresponde al dióxido de carbono. Dice lo siguiente. Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A una atmósfera y menos 57 grados. A una atmósfera, aquí está una atmósfera, y menos 57 grados, o sea, en este punto, ¿no? Se encuentra como líquido. ¿Qué decimos? Eso es falso, ¿no? Porque a una atmósfera y menos 57 grados, como pueden ver la gráfica, se encuentra en su forma de vapor. Así que esto sería falso. Luego dice, a temperaturas altas, o sea, aquí, mientras más nos vamos a la derecha, va incrementando la temperatura, y presiones bajas, o sea, la presión bien baja, ¿no? El CO2 a temperaturas altas y presiones bajas, el CO2 se comporta como sólido. Si nosotros analizamos presiones, temperaturas altas, o sea, es toda esta zona de aquí, va incrementando la temperatura, y presiones bajas, estamos hablando de la condición del CO2 en el estado de vapor, no en el estado líquido, en el estado sólido. Para el estado sólido necesitamos temperaturas menores a 57 y con presiones por lo general superiores a una atmósfera, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado también sería falso, porque lo encontramos no en el estado sólido, sino en forma de vapor, ¿no? Así como aquí también se encuentra en su forma de vapor. Dice a 5.2 atmósferas, ¿dónde está 5.2? Aquí. Y menos 78. 78 está aquí. Entonces me está hablando de este punto. ¿Se encuentra el CO2 en estado sólido? Sí. Acá puedo ver que sí, efectivamente, eso es en el estado sólido, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí sería falso, falso, verdadero, ¿no? Creo que la respuesta es acá la alternativa en A.
Perfecto, ¿está claro? Ya, perfecto. Ya, Einer. Entonces, en buena hora estás atrasado. Todo pasa por algo, entonces, ¿ves? Ya. Y ahora la pregunta de domiciliaria, la 3, dijiste, ¿no? Sí, profesora. La 3, ahora vamos a ver la 3. ¿Qué tenemos en la pregunta 3? Ya, a ver, dice en la pregunta 3. El cracking pirolítico es un proceso termoquímico que descompone petróleo a temperaturas altas y sin oxígeno, generando hidrocarburos más pequeños. Un ejemplo de esta reacción nos dan la ecuación. Esta ecuación representa la descomposición térmica de un alcano. Este es el alcano, el C10H22. Cadena larga. En un alqueno gaseoso, esto es el alqueno gaseoso, y el otro alcano más pequeño. Este es el otro alcano más pequeño, ¿no? Al respecto, determina el volumen del alqueno producido. Entonces nos están preguntando por el volumen de esta sustancia cuando la temperatura es 500 Kelvin. Nos están indicando temperatura 500 Kelvin, presión 8.2 atmósferas. Cuando se descomponen 710 kilogramos de ese alcano con un rendimiento del 80%. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es calcular primero, tenemos la siguiente ecuación. C10H22. Tengo que ver si está balanceado, ¿no? La reacción. Siempre eso es lo primero que tenemos que hacer. 8, 10, 18, 20, 22. Reacción balanceada, por lo tanto los coeficientes son 1, 1 y 1. Nos están preguntando el volumen de esta sustancia, ¿no? El volumen del C2H4, teniendo en cuenta que el rendimiento es el 80%. O sea que ese volumen que nosotros tenemos, recuerda que es el volumen teórico que vamos a calcular y que eso siempre es el 100%, ¿no? El volumen teórico siempre es el 100%. Entonces nosotros vamos a tener que aplicarle el 80% para poder saber cuánto es ese volumen real que nos estarían preguntando. Para hallar ese volumen con temperatura y presión, entonces esto se relaciona con la ecuación de pavo-ratón. Presión por volumen es igual a RTN. Tengo las variables de presión, temperatura, volumen, que es la incógnita, y el R, que no te van a decir siempre, pero tienes que saberlo. 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Ese es el R, ¿no? La constante. Entonces, para poder calcular qué es lo que me está faltando, me está faltando el número de moles de esta sustancia del gas de alqueno. ¿Y eso de dónde va a salir? De la estequiometría, de la descomposición de los 710 kilogramos, ¿no? Muy bien, aquí entonces masa molar de ese alcano, 142. Como es una mol, esto es gramos por mol. Como tenemos una mol, entonces eso es 142, ¿correcto? Y esto va a producir ¿cuánto? Va a producir
1 mol de este alqueno. Ahora, nosotros tenemos, esto es gramos, nosotros tenemos 710 kilogramos. 710 kilogramos, que sería ¿cuánto? 710 multiplicado por 10 al cubo, que sería por 1000 para pasarlo a gramos. Entonces, esto podemos saber de frente cuántas moles va a producir, ¿no? La relación directa, por esa cantidad de masa yo tengo 1 mol, por esa masa de 710 tendría cuántas moles. Calculamos entonces 710 con 3 ceros multiplicado por 1 y todo dividido entre 142. Estamos hablando de ¿cuántas moles? 5000 moles. Y ahora sí, aplicamos nuestra ecuación de pavo ratón, ¿no? Presión 8.2 atmósferas. Volumen es lo que quiero hallar. R 0.082. Temperatura ya está en Kelvin y calculamos, acabamos de determinar el número de moles, que es 5000. De aquí entonces esto sería el volumen. ¿Y cuánto sería ese volumen? 0.082 por 500 por 5000, que es el número de moles, y todo dividido entre 8.2. Hablamos de un volumen de 25.000 litros, ¿no? Porque siempre el volumen va a ser en litros. Y como nos dice que el volumen, el rendimiento es el 80%, recuerda que ese 25.000 litros es cuando el rendimiento es el 100%, ¿verdad? Pero te dice que el rendimiento es el 80%. Puedes aplicar tu regla de 3, ¿no? O puedes aplicar tu fórmula, como quieras, porque finalmente te está preguntando por el volumen real. Entonces puedes decir aquí, si quieres tu volumen de 25, vamos a colocar acá. 25.000 es el volumen cuando el rendimiento es el 100%, entonces al 80%, ¿cuánto sería? ¿No? Y eso nos va a dar un volumen de 20.000 litros. Ahora, ¿en qué nos están pidiendo el volumen? Creo que piden el volumen, determina el volumen del alqueno producido en metros cúbicos. Entonces, si son 20.000 litros, dividimos entre 1000, ¿verdad? Porque decimos que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Ahí se cancelan los 1000 y tenemos el volumen, que son 20 metros cúbicos, ¿no? Eso sería de manera directa, o si quieres aplicar tu fórmula de rendimiento. Porcentaje de rendimiento es el valor real, en este caso sería el volumen real sobre el volumen teórico multiplicado por 100. Tu rendimiento te dicen que es el 80%. Tu volumen real es lo que tienes que calcular. Tu volumen teórico es lo que acabamos de calcular con la estequiometría de pavo ratón, que era 25.000, y todo por 100. Y de acá igualito, el volumen real te sale 20.000 litros, que sería 20 metros cúbicos. ¿Ok? Eso sería la respuesta en esa pregunta número 3. ¿Listo, chicos? Muy bien, espero que esté claro. Practiquen, Gracias, ¿ok? profesora. Tienen que practicar. Dime, Hilary. Gracias, profesora. Con gusto, Hilary. Tienen que practicar, ¿ok? Y si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacer sus consultas ahí por el canal o por las plataformas, generalmente el rato que tengo clases, ¿no? A veces por el canal yo veo las notificaciones más rápido y ya puedo responderles, ¿ya? Listo, chicos, un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Hasta profesora. luego, profesora. Muchas gracias. A ustedes, chicos, chao, chao.
Hello, profesor.